Muy buenas tardes a todos. Veo que ya nos estamos conectando. Vamos a esperar un poco a que se conecten todos los inscritos. Muy bien. Pues muy buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida a esta nueva sesión Masterclass Online de la Barcelona Finance School y el Instituto de Estudios Financieros. Mi nombre es Daniel Elíes. Un placer estar hoy aquí con todos vosotros. Está conmigo Mario Sanz, profesor del Máster en Finanzas del IEF, que impartirá una ponencia sobre valoración de acciones en las empresas cotizadas. Buenas tardes, Mario. Hola, buenas tardes. Muy bien. Pues en esta masterclass, Mario Sanz realizará una aproximación al análisis fundamental bursátil y a las principales metodologías de valoración de empresas, realizando una breve descripción de estas metodologías y analizando sus principales ventajas e inconvenientes. Primero voy a presentaros la trayectoria profesional de Mario Sanz. Mario es consejero delegado de Integra Capital SCR. Es licenciado en Ciencias Económicas y en Derecho. Estudió el máster en Finanzas del Instituto de Estudios Financieros. Tiene el título CEFA, Certified EFAS Financial Analyst, y tiene el certificado de experto de valoración de empresas IEAF. Mario tiene una trayectoria profesional de más de 20 años de experiencia en las áreas de capital riesgo y operaciones corporativas. Es miembro del Consejo de Administración de diversas empresas, ha sido director de inversiones del Holding Industrial Público Avanza, es profesor del Instituto de Estudios Financieros, IEF, desde el año 2005 y es miembro del Comité Editor del Observatorio de Divulgación Financiera, ODS, del IEF. Pues bueno, vamos a estructurar la sesión de hoy en dos partes. En la primera parte, Mario impartirá su masterclass durante unos 35 minutos más o menos y justo después responderá vuestras preguntas que podéis ir ya incorporando en el chat de la sesión. Y en la segunda parte de la sesión pues haremos una breve introducción al máster en finanzas de la Barcelona Finance School, IEF, haciendo hincapié sobre todo en el tema de las prácticas profesionales en empresas e instituciones y en las principales salidas profesionales del máster. También tendréis unos minutos para hacernos preguntas sobre el máster y cualquier tema que os interese sobre el programa. Pues sin más, empezamos con la masterclass de hoy. Mario, te cedo la palabra. Gracias, Daniel. Vamos a compartir pantalla. Pues como decía, gracias a Daniel y a Lief por la invitación para mantener la sesión de hoy. La sesión de hoy, como os anunciaba Daniel, vamos a darle una visión de lo que es la valoración de acciones, concretamente de las empresas cotizadas. ¿Cuál es un poco el esquema que vamos a seguir? Pues vamos a trabajar en dos bloques. En este primer bloque vamos a hablar un poco del funcionamiento del mercado bursátil, cómo funciona y cómo nos podemos acercar a ese análisis del mercado bursátil y diferentes visiones del análisis bursátil y también diferentes metodologías dentro del análisis fundamental, que es el que nos prepara la sesión de hoy. Y la segunda parte es el foco de la misma, que es hablar sobre las metodologías básicas de valoración de empresas. Recordaremos los elementos básicos en un análisis económico-financiero de una compañía y hablaremos de los dos métodos fundamentales, ¿no? Especialmente el descuento de flujos de caja, su estructura, los elementos que lo componen y cómo trabajar sobre ellos, y también acabaremos la sesión con alguna reflexión sobre los principales ratios bursátiles y su utilización y su interpretación. Intentaremos hacer la reflexión final sobre la relación que guardan estos dos métodos de referencia de valoración de las acciones cotizadas. Por tanto, ese es el planteamiento que os hago y sin más demora empezamos con el programa de la sesión que nos ocupa. Sobre la parte de funcionamiento de mercado, ¿no? Estaremos ahora hablando sobre el valor que tienen las acciones de las compañías cotizadas, como bien sabéis,
son las que están negociadas, se pueden comprar o vender en un mercado organizado llamado bolsa, ¿no? Y quiero empezar con esta visión, porque no olvidemos que sí que hablaremos de esta bolsa donde se pueden comprar activos, estos activos negociables, pero me gustaría iniciar la sesión con una breve reflexión, que es un poco el objetivo, ¿no?, que tiene la bolsa, porque hablaremos de comprar o vender acciones, pero como bien sabéis, el mercado organizado, que está regulado por la CNMV en España, su principal función no es comprar y vender acciones por parte de los inversores, ¿no? La principal función es la que aquí intentamos dibujar. ¿Cuál es? Poner en relación dos tipos de agentes. ¿Cuáles? Las empresas y los inversores. Las empresas que tienen déficit de euros, los inversores que tienen superávit de euros, ¿no? Y por tanto, lo que hacemos es que las empresas entregan parte de su propiedad, las acciones, a los inversores, ellos a cambio inyectan recursos en las compañías. Por tanto, el mensaje que os quería lanzar inicialmente es que no olvidemos que la bolsa, el mercado bursátil, es una herramienta de financiación empresarial. A través de equity, lo que hacen es captar recursos. ¿Dónde? A través de operaciones de ampliación de capital. Pues sí que es cierto que iremos comprando y vendiendo esos títulos. La ventaja de que estén en un mercado organizado, como sabéis, entre otras cosas, es que esos activos pues están dotados de liquidez porque se pueden comprar y vender en el mercado con cierta forma. Por tanto, hablaremos del entorno del mercado bursátil, que tiene la principal función, que es la financiación empresarial. Este mercado al que nos enfrentaremos para decidir si compramos o no acciones, primero tendríamos que hacer una reflexión respecto al mercado. ¿Cuál? Si es eficiente, ¿no? El mercado bursátil es eficiente. Recordamos, ¿qué es un mercado eficiente? Pues que sitúa los precios en su valor adecuado, ¿no? Y entonces, si yo quiero comprar acciones y ganar y tener rentabilidad, ese es el objetivo de los inversores, ¿no? Claro, sí. Partimos de la premisa que el mercado es eficiente, ¿qué me voy a encontrar? El precio siempre está en el punto adecuado, ¿no? Siempre está fijado en la referencia adecuada. Y por tanto, dicho de otro modo, si el mercado es perfectamente eficiente, es difícil poder obtener rentabilidades, es difícil poderlo batir. Por tanto, si nos quedamos con la idea de eficiencia del mercado, una eficiencia perfecta, poco hay que hacer en ese mercado. Y nos vamos a otro extremo, que es decir, no, es ineficiente, el mercado es ineficiente. ¿Eso qué quiere decir? Que no fijamos adecuadamente el precio en el valor en que debería situarse. Por tanto, si un mercado es ineficiente, tampoco tiene mucho sentido invertir en él, porque nada te dice que ese mercado lleve el valor, el precio al valor adecuado, ¿no? Por tanto, entonces la pregunta sería, ¿qué sentido tiene invertir en el mercado bursátil? Tiene un sentido si nos creemos o partimos de esta premisa que ahora voy a explicar. ¿Cuál? Que el mercado no es eficiente, pero tiende a ser eficiente. Las fuerzas de compra y de venta están actuando permanentemente en el mercado, la oferta y la demanda sobre los títulos, tienden a llevar al precio a su valor objetivo, tienden a la eficiencia. ¿Dónde está la oportunidad para el inversor? Como sé que tiende a la eficiencia, siempre nos encontramos con momentos de ineficiencia de mercado, ¿no? Temporales, que se irán cerrando con el gap de esa tendencia a la eficiencia. Y eso es la oportunidad que nos permite obtener rentabilidades en el mercado. Un poco la visión de cómo me enfrento al mercado. Desde la idea de la eficiencia perfecta no hay nada que hacer. Desde la idea de la ineficiencia tampoco, porque es un mercado que los precios no tienen por qué situarse en un valor adecuado. Solo tiene sentido invertir en el mercado bursátil, permitirme el solo tiene sentido. Creo que el mercado tiende a la eficiencia y yo me aprovecho de esos momentos de no exactitud, de no eficiencia en el mismo. Y por tanto, así es como nos vamos a enfrentar al mismo. También es importante saber que desde la óptica del inversor en acciones hay dos grandes escuelas, vamos a llamar, dos principales tipos de análisis. ¿Cuál es? El análisis técnico y el análisis fundamental. ¿Análisis técnico en qué se basa? Pues principalmente se basa en que las series de información del comportamiento de los precios me dan información sobre cómo van a evolucionar los precios de esos mismos títulos. Por tanto, la idea es que los precios siempre siguen una tendencia alcista, bajista, y yo soy capaz, a través de fundamentalmente análisis de los gráficos, del comportamiento de los gráficos volátiles, de identificar esa tendencia. Podré decir cuándo compro, cuándo vendo los títulos, porque sé hacia dónde se van a dirigir los precios de esas acciones, ¿no? Una escuela de análisis bursátil, y hay otra
que es el análisis fundamental, que se basa en otras premisas. Dice, no, los precios en el mercado fluctúan en función de una serie de parámetros objetivos que afectan a la empresa directamente y el entorno que también afecta a la misma, ¿no? En función de los fundamentales, ¿no? de las variables básicas de la compañía. Yo soy capaz de analizar esas variables, los parámetros objetivos de la compañía, cómo espero que ellos se comporten en el futuro, seré capaz de determinar hacia dónde evolucionarán los precios de las compañías. Entonces, esas dos escuelas entran, en cierto modo, en colisión, porque unos creen que la información histórica me da la información suficiente, información histórica, fundamentalmente la evolución del precio, me da información suficiente para saber hacia dónde irá ese precio de las acciones, el análisis técnico, y el análisis fundamental cree que los precios están influidos por una multitud de factores que afectan a la compañía de manera interna o de manera externa, y eso es lo que hace, que genera la formación de los precios. Por tanto, ¿qué debo hacer yo si soy analista fundamental? Intentar incorporar en mi análisis todas esas variables de la empresa y de su entorno que van a afectar al precio y a la evolución del mismo. Podemos decir que son dos escuelas que intentan buscar los precios, determinar cómo se van a comportar los precios en el mercado. Antes comentaba Daniel el máster, ¿no? En finanzas hay una parte que se dirige, utiliza esta metodología de análisis técnico para entender su visión de mercado, y hay otra parte de ese máster en finanzas que se dedica al análisis. Como os decía, el análisis fundamental es el que nos vamos a centrar ahora esta tarde. Tanto el análisis técnico lo anunciamos, lo dejamos ahí y nos centramos en el análisis. Dentro del análisis fundamental, también en esa breve introducción que os quería hacer, hay dos tipos de análisis que normalmente se citan, que es el análisis top-down y el análisis bottom. El análisis top-down, ¿qué podríamos decir? Que va, como su nombre indica, de arriba hacia abajo, ¿no? Entra en el inicio en factores macroeconómicos, momentos de mercado, para ir luego seleccionando sectores, acciones que creemos que van a tener un comportamiento favorable en los próximos tiempos, ¿no? En cambio, el análisis bottom-up parte de abajo hacia arriba, ¿no? Parte desde la selección de una compañía, analizar los fundamentos de esa compañía y ir construyendo hacia arriba el análisis de la misma, llegando pues, a entrar en lo que queréis, qué situación económico-financiera está, qué noticias relevantes pueden afectar a esta compañía, qué perspectivas tiene en las necesidades de inversión, etcétera, cómo se va a comportar su mercado, etcétera, etcétera. Y también, como aquí apunto, los aspectos cualitativos, la reputación de la compañía, el grado, la calidad de los directivos, qué comportamiento relacionado con la innovación están teniendo. Por tanto, son diferentes acercamientos, pero parten de la misma idea, del análisis fundamental. Uno va de arriba a abajo y otro va de abajo a arriba, pero intenta analizar todo el entorno que va a afectar al comportamiento de una empresa y también las variables internas de la misma. Ese sería esa introducción que os quería determinar. En resumidas cuentas, estaremos hablando de acciones que compramos y vendemos en un mercado organizado. Ese mercado organizado, no olvidéis nunca que tiene una función primordial, que es evitar la financiación empresarial, poner en contacto a los inversores con las compañías y que estos inversores puedan inyectar recursos, el equity, en los recursos de la compañía para financiar sus planes de negocio. Desde la óptica que nos vamos a centrar es que nosotros vamos a atacar ese mercado para intentar obtener rentabilidades y creemos que ese mercado tiende a la eficiencia y nos tenemos que aprovechar de momentos de ineficiencia del mismo. Además, tenemos dos escuelas que intentan determinar el comportamiento de los precios, el técnico o el fundamental. Nosotros nos centramos en el análisis fundamental y adicionalmente vemos que hay dos tipos de aproximación, dos tipos de approach en el análisis fundamental, el top-down o el bottom-up, como os comentaba. Hecha esta primera situación del entorno en el que nos vamos a mover, vamos a hablar propiamente dicho, como os decía, de lo que nos ocupa, ¿no? La valoración de acciones. Al final, cuando valoro acciones, lo que estoy haciendo es encontrando el valor general de una compañía y después, cuando encuentro el valor de una compañía, encontraré el valor que estoy dispuesto a pagar por su propiedad, por las acciones, ¿no? Por los de propiedad correspondientes. Como vamos a hablar de valor de empresas, vamos a hacer una primera reflexión y que nos servirá luego para cuando desarrollemos un poco el modelo de descuento de flujo.
La compañía tiene, si hablamos de los estados contables, la información contable, sabéis que está compuesta por dos grandes herramientas contables. Cuenta de pérdidas y ganancias, la cuenta de explotación, siguiente diapositiva, el balance, ¿no? Conocéis sobradamente seguro lo que es una cuenta de explotación, conocéis sobradamente lo que es el balance de una compañía. Pero cuando intentemos valorar esas compañías, nos tendremos que mover con mucha soltura dentro de lo que es la cuenta de explotación y el balance. A mí me gusta decir, y lo voy a decir porque me gusta, que en una compañía podríamos decir que son tres patas, ¿no? Una compañía tiene un objeto social, que es realizar una actividad, ¿eh? Pues la realización de esa actividad tiene como objetivo final, para ser sostenibles, obtener unos beneficios, ¿no? Lo que acabo de anunciar es la actividad que realiza una compañía con el objetivo de obtener beneficios para ser sostenible, lo vemos reflejado en la cuenta de explotación. La explotación, como sabéis, lo que refleja es la actividad realizada por la compañía, las ventas, cifra de negocios, los costes asociados a la misma y, finalmente, el beneficio que obtenemos de esa actividad. Una primera pata. ¿Qué sucede? Que para poder realizar esta actividad, la compañía precisa de tener activos, ¿no? De tener una inversión. La nave, tener maquinaria, tener existencias en su almacén, ¿verdad? De venderle a un cliente y que ese cliente me pague al cabo de un tiempo, por tanto, tener unos derechos de cobro. Y por tanto, para realizar la actividad, para construir la cuenta de explotación, precisa de tener unos activos que, como bien sabéis, están reflejados en el balance. ¿Dónde? En el activo, dividido entre el activo no corriente o el activo corriente. Por tanto, esa es la segunda pata de una compañía. Es la inversión que yo tengo que hacer, los activos que yo tengo que tener para poder realizar la actividad, poder construir mi cuenta de explotación. Es la segunda pata. Y la tercera pata de una compañía es la que veis también en balance, que es el pasivo. ¿Qué sucede? Que yo, para tener en propiedad bienes y derechos, construir mi activo, que me va a permitir realizar la actividad, necesito que euros para poder adquirir, para poder financiar esos activos. ¿Y eso dónde lo vemos? La financiación de la compañía, que la vemos construida en el pasivo. Como bien sabéis, dos grandes variables. El dinero que me dejan terceros y yo tengo que devolver, a largo plazo, corto plazo, a largo plazo, deudas a largo plazo, sabéis que es corriente, y las deudas a corto sabéis que es el pasivo. La otra gran vía de financiación es, una, como decía, es el dinero que me dejan terceros, y la otra es lo que veis aquí englobado en el patrimonio neto. ¿Qué es el patrimonio neto? El dinero que inyectan los propietarios de la compañía, los accionistas, de manera directa, o el beneficio que va obteniendo la compañía que va dejando la empresa para financiar su actividad. Por tanto, en resumidas cuentas, ¿qué es una empresa? Tiene la primera pata, que es realizar una actividad para obtener beneficios, la cuenta de explotación. La necesidad de, para realizar esa cuenta de explotación, requiero tener unos activos, unas inversiones, activo, y la necesidad de tener financiación, dinero, para poder comprar ese activo que me puede permitir hacer la actividad. Estas tres patas son las que jugaremos ahora, tendremos siempre presentes. ¿Qué quiere decir? Que para poder construir y valorar una compañía tenemos que tener claro la estructura de cuenta de explotación, la estructura de activo y la estructura de pasivo, porque son las tres variables que van a hacer, que van a permitir que una compañía funcione. Y luego volvemos a esas tres ideas que os acabo de comentar. ¿Qué más? Cuando decidamos invertir, tendremos que tomar esa decisión de comprar acciones en base a alguna premisa, ¿no? Y me gusta decir también que cualquier inversor racional debe realizarse solo una pregunta para determinar si compra una acción o no. ¿Cuál? La que veis aquí. Precio versus valor. Comparar el precio con el valor. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues no lo digo yo, lo dice alguien que sabe bastante más que yo, que es Warren Buffett, que dice: precio es lo que pagas, valor es lo que recibes. Es una frase que suena muy poética, que nos sitúa muy bien en la reflexión que sí siempre debe hacer cualquier inversor racional. ¿Qué es el precio? Vamos a la siguiente diapositiva. El precio es una variable puramente objetiva. En el caso de una empresa cotizada, el precio nos lo da el mercado. Vamos a buscar el precio de cualquier compañía cotizada, tenemos a su última cotización, que es el importe al que se ha transaccionado la última acción comprada y vendida en el mercado, y veremos que eso es el precio. ¿Qué depende del precio en el mercado bursátil?
de la oferta a la demanda. Ya lo sabéis, contra más oferta el precio tiende a bajar, contra más demanda tiende a subir. Por tanto, tiene un comportamiento altamente volátil, porque depende de si hay mucha oferta o no, o si hay mucha demanda o no. Y por tanto, es un valor objetivo volátil y que el mercado se encarga siempre de suministrar, ¿no? Pero, ¿dónde está la parte, la de abajo, ¿no? ¿Qué es el valor? Dice Buffett, lo que recibes. O sea, ¿qué es lo que recibes, no? Es la ganancia o la satisfacción que se obtiene del activo adquirido. Por tanto, ya no dependemos de la oferta y la demanda. No. Es lo que yo creo que voy a obtener comprando el activo, en este caso la acción, ¿no? ¿Cuantificable? Claramente sí, porque es un importe, pero no es objetivo, porque no nos lo da ningún mercado. Es la percepción o la estimación que yo hago que voy a obtener si compro esta acción, ¿no? Y claro, eliminamos el comportamiento volátil, ¿no? Porque no depende de la oferta, la fuerza de la oferta, la demanda, sino depende de qué, de la percepción que yo tenga de lo que voy a recibir comprando ese título, ¿no? Y por tanto, ¿cuál va a ser la función de cualquier inversor racional? Ya lo veis. Intentaré estimar si compro ese activo, ¿qué valor voy a recibir? Cuando determine el valor que voy a recibir si adquiero ese activo, no lo sé, 25, ¿qué me va a quedar? Sé que yo determino que el valor que yo obtengo comprando esta acción es 25, lo único que voy a hacer es comparar con el precio que tengo de ese activo en el mercado. La lógica que me dirá, si es 12 y obtengo 25, compro por 12. Voy a tener una revalorización suficiente. Yo creo que vale 25, creo que el precio está en 37, no tiene ningún sentido comprar ese. La secuencia lógica, repito, de cualquier inversor racional es valoro la empresa, valoro las acciones y la comparo con el precio de mercado. ¿El valor qué es? Lo que yo creo que voy a obtener si adquiero hoy ese título. La secuencia lógica a la que nos deberíamos ceñir si queremos ser inversores racionales. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer. Pues, ¿dónde está la clave de todo esto? En la búsqueda del valor. ¿Cómo buscamos el valor? ¿Y en qué modelo? Y ahora vamos al modelo. ¿Cuál es el modelo de referencia para encontrar el valor de las acciones en la operativa diaria de las compañías cotizadas y no cotizadas? Vamos a centrar en las cotizadas, pero ¿cuál es? En el modelo de descuento de flujo. ¿Qué hay detrás del modelo de descuento de flujo? Fórmula del valor actual. ¿Qué vale hoy un activo financiero? Acción, bono. ¿Qué vale hoy un activo financiero? El dinero que va a generar en el futuro, ¿verdad? Los euros que va a generar en el futuro, actualizados ¿a qué tasa? La rentabilidad que yo quiera obtener de esa inversión. Por tanto, para encontrar el valor de una compañía, lo que voy a tener que hacer es estimar el dinero que va a generar esa compañía en el futuro, los flujos de caja del año 1, del año 2, del año 3, como veis en pantalla, y esos flujos ya estimados los tendré que actualizar a la tasa de rentabilidad que yo quiero obtener de inversión. Si lo recibo en el año 1, lo actualizaré un periodo, si lo actualizo el año 2, lo actualizaré 2 periodos, etc. Tanto al final, un activo financiero vale hoy el dinero que va a generar en el futuro actualizado a la rentabilidad que quiero obtener de esa inversión. Cuando encuentre el valor actual, como decía, las acciones, 25, lo compararé. Fórmula del modelo de descuento de flujos, la fórmula de referencia es una fórmula archiconocida que es la fórmula del valor actual. ¿Qué vale un activo hoy? El dinero que genera en el futuro actualizado a la rentabilidad que quiero obtener de esa inversión. ¿Vale? Todo esto, partiendo de la base del valor actual, de la fórmula del valor actual, ¿qué variables voy a intentar tener que incorporar en mi modelo para encontrar el valor actual de las acciones de una compañía? Pues voy a tener que encontrar fundamentalmente estas 3 variables del modelo. Ya lo veis, ¿eh? Flujo de caja, el año 1, 2, 3 y 4. Primera variable son las unidades monetarias que la empresa va a generar en los años, el dinero que va a generar la compañía en el futuro, que yo creo que va a generar en el futuro. La tasa de descuento, 2, que es la rentabilidad que exige a esta inversión.
que es con la tasa que voy a actualizar los flujos futuros. Y por último, el concepto de valor residual. ¿Qué es el valor residual? Pues fundamentalmente, fijaros, ¿qué problema plantea esta? Pues que es un sumando que tiende a infinito. ¿Por qué? Porque es el dinero que genera una compañía en el futuro. Una compañía va a seguir funcionando a priori por el principio de empresa en funcionamiento y, por tanto, si construyo este modelo, tendré que incorporar sumandos hasta, teóricamente, hasta un infinito. Luego veremos que nuestro modelo, para limitar estos sumandos que tienden a infinito, incorporaremos la tercera variable crítica del modelo, que es el concepto de valor residual. Que lo que intentará modelizar es decir, a partir de un año X, determinaremos el flujo estimado va a crecer a una tasa constante anual. Por tanto, repito, ¿qué vale un activo financiero hoy? ¿Qué vale una acción hoy? ¿Qué vale unas acciones hoy? El dinero que genera la compañía actualizado a la rentabilidad que quiero. Construir un modelo de descuento de flujos necesitará encontrar flujo de caja, necesitará encontrar la tasa de descuento, necesitará estimar lo residual. Vamos a ello. Vamos a ello. Flujo de caja. Estas son las variables del modelo y estas las fases de construcción del modelo. Como una empresa vale hoy el dinero que va a generar en el futuro, para estimar el dinero que va a generar en el futuro, tendré que proyectar el comportamiento futuro de la compañía. ¿Cómo lo proyecto? ¿Cómo reflejo la actividad de la compañía en el futuro? Ya lo sabéis. Construyo ¿qué? Las cuentas de explotación, las cuentas de pérdidas y ganancias de los próximos. Aquí estaré construyendo ¿qué? La actividad, el beneficio, la actividad y la rentabilidad que va a tener el negocio en los próximos años. ¿Qué voy a estimar también? Ya lo sabéis, la segunda pata. ¿Cuál? Las inversiones necesarias que voy a tener que hacer en los próximos años para poder realizar la actividad estimada. Y por último, probablemente también tendré que incorporar la tercera pata, ¿no? La financiación necesaria para poder hacer las inversiones que me permitirán realizar la actividad. Por tanto, ¿qué voy a proyectar? Cuentas de explotación y balances de los próximos años. Esa es la primera función que tenemos que hacer para intentar encontrar el valor de una compañía desde la óptica del análisis. Cuando tengamos estimados esas proyecciones financieras, estimaré los flujos de caja de los próximos años, calcularé la tasa con que debo descontarlos y encontraré el valor actual. Vamos a verlo. Flujo de caja, como decíamos, son las unidades, vamos a ir cómo calculamos cada una de estas tres variables fundamentales en nuestro modelo. El primero, flujo de caja, son las unidades monetarias que la empresa va a generar en los próximos años. ¿De dónde las voy a encontrar el dinero que va a generar la compañía en los próximos años? Ya lo hemos dicho, de las relaciones de cuentas de explotación futuras, de balance futuro y de estructura de financiación de los próximos. ¿Cómo construyo los balances y cuentas de explotación futuras? Hay que analizar todas las variables que creemos que van a afectar al futuro de la compañía. Desde cómo se va a comportar la economía en los próximos tiempos, cómo se va a comportar el sector en que opera mi compañía, en qué situación estratégica está mi compañía respecto a la competencia, el mercado va a crecer o va a decrecer, la legislación me va a afectar o no. También tendré que analizar, antes de poder construir el futuro económico-financiero de una empresa, en qué situación, qué estrategia está siguiendo, qué proyectos tiene en cartera, cuál es el comportamiento histórico. ¿Qué tendré que hacer también? Identificar las variables clave de mi negocio, la oferta, cómo se está comportando la demanda, hay presión hacia los precios para que bajen, los costes de las materias primas que afectan a mi negocio están creciendo y se espera que crezcan en el futuro, me va a afectar a los márgenes, van a entrar nuevos productos. Por tanto, todas estas variables claves para el comportamiento de un negocio las voy a tener que valorar, ¿no? Que analizar antes. Estimar el comportamiento de los ingresos, ¿no? Operativos. Voy a tener que invertir en más activos fijos, voy a tener que invertir en capital circulante, ¿no? Por tanto, antes de construir las cuentas de explotación y balances futuros, tengo que hacer un análisis general de la compañía y de todo el entorno que afecta a esa compañía. Acordaros que el análisis fundamental decía eso. Es que el precio de las acciones depende de ¿qué? De las variables objetivas de la compañía y las variables del entorno que afectan a la misma.
todos estos puntos, estos 6 puntos que vemos aquí, afectan seguro a una compañía y por tanto afectan al comportamiento futuro de la empresa. El comportamiento futuro matemáticamente o financieramente lo vamos a construir con cuentas de explotación y balance. Pero primero, para construirlos, tenemos que analizar todas estas variables que aquí veis. Los fundamentos de la compañía. Una vez construido este balance, estas cuentas de explotación, lo que voy a tener que estimar es el flujo de caja libre, que es dentro del descuento de flujo de cajas. El flujo de caja libre es el flujo que más se utiliza lo que es la valoración de las compras. ¿Y qué es el flujo de caja libre? Fundamentalmente es que el dinero que generaría una compañía sin tener en cuenta la estructura financiera de la misma, sin tener en cuenta la deuda, o dicho de otro modo, es el dinero que generaría una empresa si no tuviera endeudamiento. ¿Qué dinero generaría una compañía si no tuviera endeudamiento? ¿Cómo lo encontramos? ¿Partimos de qué? De las variables contables que hemos construido para el futuro, ¿no? La cuenta de explotación y balance. Y si una compañía no tuviera deuda, ¿qué caja generaría? Flujo de caja libre. Cogeríamos el EBIT, beneficio antes intereses e impuestos, ¿verdad? ¿Por qué cogemos el EBIT de la cuenta de explotación? Porque es before interest, antes de los intereses financieros, y por tanto es la primera variable que no tiene en cuenta la deuda. Acordaros que el flujo de caja libre considera que la deuda es cero. Le restaríamos los impuestos que pagaría esta compañía y le sumaríamos las amortizaciones. Cuenta de explotación. ¿Por qué? Porque una amortización no es una salida de caja, es un apunte puramente común. EBIT menos los impuestos más la amortización, podríamos decir que es el dinero, la caja, flujo de caja, que generarían las operaciones, la actividad de la compañía. Pero ¿qué sucede? Que parte del dinero que genera la compañía lo tiene que destinar ¿a qué? A invertir para funcionar en el activo, ¿os acordáis, no? Tendríamos que detraerle las inversiones en activo no corriente, maquinaria, muebles, y las inversiones en necesidades operativas de fondos, ¿no? La operativa diaria, clientes, existencias. Por tanto, el flujo de caja libre es el dinero que generaría una empresa si no tuviera deuda. EBIT, le resto los impuestos que pagaría esa compañía sin deuda, sumo la amortización y le debo restar las inversiones que yo debo hacer para operar en el activo, ¿no? Bueno corriente, los activos a largo plazo, pero los activos que forman parte de la operativa. Eso es. Una vez obtenido el flujo de caja libre, ¿qué nos tocaría encontrar? Nuestros 3 variables del modelo. Pues la tasa de descuento. El free cash flow es el dinero que generaría la compañía, el dinero que generarían los activos de la compañía prescindiendo de cómo la financio, porque aquí no hay deuda. Y tengo que encontrar la tasa de descuento. Y al final, si el flujo de caja libre es el dinero que genera el activo, bien, ese activo, ¿a quién retribuye el dinero que genera la compañía? Tiene 2 vías de retribución, ¿no? Los 2 grandes financiadores de la compañía. ¿Quiénes? Fondos propios, los accionistas que quieren un retorno de su inversión, y los prestamistas, deuda, ¿no? Que también quiere un retorno de su inversión y cobra unos intereses. Por tanto, el activo debe retribuir a 2 vías, ¿no? Al equity y a la deuda. ¿Son rentabilidades diferentes? Sí, porque ¿quién corre más riesgo? El equity. Como corre más riesgo el equity, ¿verdad? La rentabilidad que va a exigir el accionista siempre es mayor que la rentabilidad que va a exigir el prestamista. ¿Cómo encontramos la rentabilidad exigida al flujo que genera la compañía? Pues primero buscando el coste del equity, después encontrando el coste de la deuda y buscando el coste medio de. ¿Cómo encontramos el coste de los recursos? A través de lo que se llama el modelo CAPM, ¿verdad? Que es la rentabilidad del accionista depende de 3 variables. ¿Cuáles? El activo libre de riesgo, el bono soberano me da un 5% para invertir en una acción que voy a querer, más del 5%. Pues la rentabilidad libre de riesgo más algo, ¿no? Más 5 más algo. ¿Qué? El concepto que veis aquí de la prima de riesgo del mercado. ¿Qué es? Es el plus de rentabilidad que le exijo a la bolsa por invertir en ella. Como tiene más riesgo la bolsa, el bono, le exijo un plus de rentabilidad a ese 5%, la segunda variable.
Y la tercera variable es la beta. La beta, ¿qué es? La volatilidad que tiene mi acción respecto al índice, ¿no? El riesgo que tiene mi acción respecto al índice. Y con esas tres variables construimos lo que es la rentabilidad que le exijo a la acción. La rentabilidad del bono más la prima por invertir en bolsa por la beta, que es el riesgo de mi acción respecto al mercado. Sería el coste del equity. El coste de la deuda. Alguien me dirá, no, pues si el banco me deja el dinero al 5%, mi coste de la deuda es el 5%. Sí, no, falso. Tú le pagas el 5% al banco, pero tu coste es menor. ¿Por qué? Porque, bien sabéis, si yo pago un 5%, si pago intereses, ese intereses que yo pago es un gasto deducible fiscalmente, y lo que voy a hacer es pagar menos impuestos. Tanto una cosa es el coste nominal de la deuda, gasto T, y otra cosa es el coste real de la deuda. Como pago intereses, pago menos impuestos. El coste hipotético, si yo tengo un coste del 5%, que es el que pago los bancos, la tasa impositiva del impuesto de sociedades es un 20%, aplicando esta fórmula sería 5% por E, que es el 20%, sería el coste real de mi deuda es un 4%. Una cosa es los intereses que pago y otra cosa es el coste real de esa. ¿Vale? Por tanto, encontramos la encontramos a través del modelo del CAPE que aquí veis, el coste de la deuda a través de la aplicación del escudo fiscal sobre el coste nominal de la deuda. Y por tanto, el activo se financia con fondos propios y deuda. ¿Qué es el concepto del WACC? Al coste medio al que se financia una compañía. Una compañía se financia con deuda y con recursos. ¿Cómo se encuentra el WACC? Por el coste de la deuda real, por el coste de los recursos propios reales y hago la media. ¿Cómo? E por K sub P más D por K sub P. Ese es realmente lo que es peso que tiene el equity en mi estructura de financiación, eso es E, y el peso que tiene la deuda en mi estructura de financiación. ¿Y el WACC qué es? Actualmente es el coste medio al que me financio. Si yo tengo un WACC del 12%, quiere decir que cada euro que tengo invertido en el activo anualmente me cuesta un 12%. Tanto, fijaros, tengo el free cash flow, que es el dinero que generaría la empresa, el activo, y tengo el WACC, que es el coste de financiación de ese activo. Tengo arriba free cash flow, abajo WACC. ¿Cuál es la tercera variable que me quedaba por encontrar? El valor residual. ¿El valor residual qué es? Estimo los flujos, la cuenta de explotación y por tanto los flujos de los próximos años, 3, 4, 5, 6 próximos años, y en el modelo normalmente de descuento de flujos de caja determino que a partir de un año ese flujo último estimado, el del año 5, va a crecer a una tasa constante anual, a un 1% anual. Y esto es así, se estima diciendo, no, pues a partir del año 5, el valor actual de los flujos futuros se puede estimar calculando la fórmula que aquí veis. El último flujo estimado por la tasa de crecimiento, G, dividido por la rentabilidad exigida, que es el WACC, menos la G. Con esta última variable construyo un modelo que es el valor actual. ¿Cómo lo encuentro? Estimando los flujos de caja libre de los próximos años actualizados al WACC, coste medio de los recursos. Incorporo en el modelo que aquí veis, en el año 5, pues el 4, el 6, un valor residual, que estoy diciendo, no, es que a partir del año 5 el free cash flow va a crecer anualmente a una tasa constante. Y eso es el valor residual que sitúa en el año 5. ¿Cómo lo calculo? Lo veis. Y este es el modelo básico de estructura de un descuento de flujos. Construyo las proyecciones financieras. Estimo el free cash flow, dinero que generaría una empresa si no tuviera deuda, o generaría el activo, prescindiendo de cómo lo financio. ¿Dónde incorporo la financiación? Mi estructura de descuento de flujos, en el WACC, de medio que me financio. Por último, para no tener un sumando creciendo infinito, utilizo la hipótesis de que a partir de un año X, último en que he realizado mis proyecciones, el flujo va a crecer a una tasa constante. Y acabo con la estructura del free cash flow. ¿Qué hago? Actualizo los flujos futuros, los free cash flow futuros a la tasa WACC. ¿Qué encuentro? El valor de la empresa, el valor del activo. Flujos que genera la actividad actualizados al WACC, encuentro el valor del activo. Pero ¿yo qué hago cuando compro las acciones de la compañía?
compro la propiedad de ese activo, pero ¿qué suele suceder cuando adquiero la propiedad de ese activo? El activo tiene en su balance una deuda, ¿no? El concepto de deuda financiera neta. Por tanto, para encontrar el valor de las acciones, lo que tengo que hacer es actualizar el free cash flow, el WACC, y encuentro el valor de la empresa, el valor del activo. ¿Qué hago cuando encuentro el valor del activo? Deducirle la deuda financiera neta, que es, encuentro el valor que estoy dispuesto yo a pagar por las acciones. Dicho de otro modo, si veis aquí, el free cash flow actualizados al WACC, encuentro el valor del activo. Gráficamente sería esta la forma. Pero yo voy a comprar la parte azul intermedia, ¿no? Las acciones, la propiedad de ese activo. ¿Qué sucede? Que al comprar la propiedad de ese activo viene asociada a una deuda financiera neta. Por tanto, para encontrar el valor de las acciones, el activo vale 1.000, tiene una deuda financiera neta asociada de 300, por tanto, por las acciones pagaré 700. Imaginaros que compráis un piso y tiene una hipoteca asociada, una deuda asociada al mismo. El piso vale 100, su valor de mercado, pero tiene una deuda de 20 millones. Pues eso sería un piso, sería un inmueble, ¿no? 100, tiene una deuda asociada de 20 millones. ¿Qué estarías dispuesto a pagar por la propiedad de ese piso? 100, que es lo que vale el activo en el mercado, menos la deuda asociada. El planteamiento que hacemos aquí es lo mismo. Actualizo el free cash flow al WACC, encuentro el valor de la empresa. Comprar las acciones, compro la empresa, más la deuda asociada que ella tiene. Y ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por las acciones. ¿Vale? Si la empresa tuviera una deuda financiera neta positiva, se la sumarían. Es decir, tengo en caja 30 millones y le debo a los bancos 10. Pues la verdad es que tengo una deuda financiera neta positiva, sería free cash flow actualizado más 20 millones. Y esa sería la construcción del modelo de valoración de empresas. Acabo con una reflexión final sobre los ratios. ¿Qué son los ratios? Pues son complementarios al free cash flow. ¿Qué es eso? Pues, ¿qué son los ratios? La relación que guardan dos magnitudes de una compañía. Normalmente una de esas magnitudes es la capitalización, el valor de las acciones, del total de las acciones en el mercado, o el valor de la empresa, que sería la capitalización más la deuda financiera neta. ¿En qué se basan los ratios? Oiga, yo calculo el ratio de mi compañía, ¿verdad? Y lo comparo con compañías similares. Y la lógica me dice que mi compañía debería tener el ratio parecido a la media de las compañías similares que hay en el mercado. ¿Qué ratios? Muy simple, ¿eh? ¿Qué ratios podemos utilizar con mayor, de manera más habitual? El PER, que es la capitalización dividido por el beneficio neto, valor empresa EBITDA, el valor empresa partido EBIT, el valor empresa partido ventas, la capitalización bursátil partido por el valor contable. Todos esos son ratios que lo que intentan es hacer el siguiente seguimiento. Calculo el ratio de mi compañía, calculo el ratio de las comparables y hago la media. ¿Qué hago? Comparo el ratio, el PER de mi empresa respecto al PER medio de las comparables y con eso determino si está por debajo, que está barata, si está por encima, que está cara, ¿no? El uso digo, si lo normal es que se pague 10 veces el beneficio en el mercado, pues si cojo mi beneficio y lo multiplico por 10, ese es el precio objetivo que deberían tener las compañías, ¿no? Como os podéis imaginar, los ratios tienen un nivel de complejidad en su cálculo muy bajo, muy fáciles de interpretar y muy fáciles de aplicar, ¿no? Y entonces, las dos grandes herramientas de valoración de empresas las acabamos de anunciar, tenemos poco tiempo e he intentado ser muy conciso. ¿Qué vale una compañía? El dinero que generará en el futuro, y cash flow futuro, actualizado al coste de financiación que tenga esa compañía, al WACC. Si hago eso, encuentro el valor de la empresa, le resto la deuda y encuentro el valor que estoy dispuesto a pagar por las acciones. Con los ratios hago un cálculo muy fácil, que es relacionar capitalización con una variable, con el beneficio, lo comparo con el ratio medio de las empresas similares y determino si estoy cara o barata mi compañía objetivo y qué precio debería tener. Y acabo con una última reflexión sobre esta metodología de trabajo. Y es intentar hacer un poco, o intentar ser consistente, ¿no? Si nos creemos a pies juntillas que el valor de una acción de una empresa es
el dinero que generará en el futuro actualizado, los free cash flows futuros actualizados al WACC. ¿Qué sentido tiene simplificar la valoración de una compañía utilizando un ratio, que es un cociente de 2 magnitudes que nos da el mercado, y comparándolas con empresas similares, ¿no? Una simplificación casi grosera, ¿no? Es decir, con la complejidad que tiene la construcción de un modelo de descuento de flujos, cómo tú te permites el lujo de simplificarlo utilizando un ratio, ¿no? Si el ratio de las comparables es 10, cojo mi beneficio y lo multiplico por 10 y mi empresa debe valer 200 millones, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Que lo de los ratios no sirve para nada? No, yo diría que los ratios solo sirven si somos capaces de relacionar lo que vemos aquí arriba, que es la fórmula del valor actual, con la utilización de los ratios. Hago en un minuto. ¿Cómo? Reflexionando sobre qué nos dice la fórmula del valor actual. Que la empresa vale los free cash flow futuros actualizados a uno. La fórmula del valor actual, ¿qué está modelizando parte superior? El comportamiento futuro de los flujos de caja libre. Vale. Pero esa variable, ¿qué está modelizando? Pues en el fondo lo que está modelizando es el crecimiento esperado de esa compañía, el crecimiento del dinero que va a generar. Por tanto, la fórmula del valor actual tiene como variable determinante el G, el crecimiento. Y abajo, ¿qué está modelizando? El coste de financiación de la compañía, el WACC, ¿no? Tanto de la proporción de equity deuda y el coste de las mismas. Pero la rentabilidad exigida, ¿no?, por los financiadores de esta compañía. Sí, pero también en el fondo, ¿qué está modelizando esta parte de la fórmula? La rentabilidad que yo exijo a una inversión dependerá de qué, del riesgo. Por tanto, fijaros que la fórmula del valor actual me está diciendo una compañía vale hoy en función del crecimiento que va a tener y el riesgo que yo creo que estoy asumiendo en esa inversión. Arriba crecimiento y abajo riesgo. Son las variables, dos palancas que mueven el valor actual de una empresa. ¿Por qué digo eso? Porque si somos capaces de relacionar estas dos variables con la utilización de los ratios, podremos intentar ser consistentes, diciendo que el valor actual de una compañía son los flujos actualizados, pero que podemos intentar simplificar ese análisis o computarlo con la utilización de los ratios. ¿Y cuándo tiene sentido la utilización de los ratios? Cuando conseguimos que esas dos variables estén en mi comparativa, ¿no?, en mis comparables. Y la pregunta clave de la utilización de los ratios es: ¿comparo mi empresa objetivo con otras? ¿Con cuáles? Con compañías que sean comparables. Si alguien me dice, ¿el mismo sector? Yo contestaría, condición necesaria, pero no suficiente. ¿Qué quiere decir? Que dentro de las compañías del mismo sector debemos encontrar compañías que tengan esperanza o perspectivas de crecimiento similar a la que estoy valorando, a mi empresa objetivo, y que tengan perfiles de riesgo parecidos. Porque si el beneficio de mi empresa va a crecer igual que el de las empresas comparables y el riesgo asociado de invertir en mi empresa es similar a las comparables, es lógico, entonces sí, el mercado me pague las mismas veces el beneficio que lo hace con las comparables. Por tanto, la idea fundamental de los ratios no escapa del análisis fundamental, porque para conseguir una muestra comparable debemos analizar realmente la operativa real de la compañía. ¿Cuándo es comparable una compañía? Cuando las expectativas de crecimiento. ¿Cuándo es comparable una compañía? Cuando también, además, tiene un perfil de riesgo parecido. Y, por tanto, en el fondo, estamos pivotando sobre la idea básica del análisis fundamental: crecimiento, riesgo, comportamiento futuro de las empresas, riesgos asociados. Si no nos creemos esto, si no construimos el modelo de la comparación a través de estas reflexiones, la utilización de los ratios carece de consistencia, carece de lógica económico-financiera. Si no relacionamos la fórmula del valor actual con la utilización de los ratios, parece poco. Dicho esto, como el tiempo es breve, creo que me he excedido, Daniel me dirá que me he pasado un poco del tiempo, pero seguro que me lo perdona. Ese era un poco el planteamiento. Mensajes claros. ¿Cuál es la metodología fundamental para encontrar el valor de una compañía? La actualización de los flujos de caja futuros, free cash flow futuros, a la tasa WACC, que es cuando lo hago, utilizando el concepto de valor residual, encuentro el valor de la empresa. ¿Qué pagaré por las acciones? El valor de la empresa encontrado menos la deuda asociada que tenga esa compañía. ¿Cómo puedo completar
el análisis de la valoración de compañías a través de los ratios. El ratio de mi compañía lo comparo con la media de las comparables. Es fundamental que las comparables cumplan esas condiciones, riesgo parecidos a mi empresa. No estoy dando un salto al vacío entre lo que es la fórmula del valor actual y la utilización de ratios. Este era un poco, con el breve tiempo que tenemos, un poco los mensajes básicos que os quería lanzar sobre la utilización de la metodología fundamental para encontrar el valor de las compañías y hablar muy brevemente, porque no tenemos más tiempo, de la utilización la actualización del free cash flow en relación con la utilización de los ratios. Perfecto, Mario. Muchas gracias por la exposición. Ha sido magnífica y sobre todo por la claridad. La claridad al entender este tipo de conceptos, pues lo clavas en este aspecto. Muchas gracias. A vosotros. Muy bien. Veo que hay algunas preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. Como vamos mal de tiempo, quizás podemos elegir una de las preguntas, Mario, que Sí. habría tiempo para una muy corta. A ver, porque no hay tiempo para muchas más. Sí, por ejemplo, Miguel me dice, en el cálculo del free cash flow entiendo que al restar los impuestos del EBIT debería restarse más de los que se han devengado con deuda, asumiendo que la deuda genere gastos financieros deducibles, ¿correcto? Correcto. Al final, ¿qué tengo que hacer para calcular el free cash flow? Calcular, recalcular. Si la empresa paga 100 de impuestos, ese 100 no tengo que aplicar. Tengo que recalcular el qué. ¿Qué impuestos pagaría esta compañía si no tuviera deuda? Por tanto, cojo el EBIT y le aplico la tasa impositiva, ¿cuál es? El 25%. Pues recalculo, digo, pagaría el 25% de impuestos del EBIT. Entonces, no son los impuestos que paga la compañía, sino son los impuestos teóricos que pagaría la compañía si no tuviera deuda. Por tanto, la pregunta que me hacía Miguel, efectivamente, no son los impuestos reales, sino los teóricos que pagaría si no tuviera deuda finalmente, que son más. Perfecto. Queda todo muy claro. Muchas gracias, Mario. De verdad, todo muy interesante y, como te he dicho, muy claro. Perfecto, pues si os parece bien, empezamos ahora con una breve introducción al máster en finanzas del IEF, que ya tenéis aquí en pantalla. Muy bien. Bueno, pues la Barcelona Finance School nace como la escuela de finanzas del Instituto de Estudios Financieros, abierta a graduados universitarios y a profesionales del mundo financiero, y quiere convertirse sobre todo en un lugar de encuentro de talento financiero a nivel internacional. El máster en finanzas pues es de los programas de más éxito que tenemos en la Barcelona Finance School. Es un programa plenamente consolidado, es un programa que ya va por su 23ª edición, lo que demuestra pues un recorrido realmente importante. Es un máster extenso y exigente a nivel de dedicación, pero con una compensación muy amplia, pues porque aporta un conocimiento muy profundo sobre qué es el sistema financiero y las instituciones financieras y cómo se tiene que trabajar en ellas. Este máster, aparte de dotar de un abanico de conocimientos alrededor de todo lo que es el mundo de las finanzas, empezando pues desde la parte más cuantitativa, como las matemáticas financieras, también se imparte conocimiento sobre el funcionamiento de los mercados financieros, análisis de inversiones, banca, gestión de riesgos, y está presente pues el conocimiento de todas aquellas herramientas de asesoramiento financiero. Al final, el sector financiero, como sabéis, es un sector muy regulado pues, para asegurar las garantías de los clientes y los inversores a la hora de operar en los mercados y en el sistema financiero, ¿no? A la vez, se van incorporando al máster año tras año todas aquellas novedades, aquellos puntos que son más innovadores, más en el filo de la actualidad, ¿no? Ya en su momento pues, se fueron incorporando
todos los temas de sostenibilidad en las finanzas y obviamente también el fintech, la innovación, blockchain, el reto que plantean las finanzas descentralizadas, por ejemplo. Todo esto forma parte del contenido de este máster. Es un máster que dura un curso completo de octubre a junio, con sesiones de lunes a viernes de 3 horas cada una en horario de 6 a 9 y un total de 600 horas lectivas. La metodología es en sesiones presenciales y también en streaming, y hay una combinación equilibrada entre teoría, clases prácticas y luego pues tanto trabajos en equipo como trabajos individuales y pues más sesiones de autoestudio online pues a través de la plataforma campus del IEF. También hay que presentar un trabajo final de máster donde se desarrolle un proyecto propio y que sea original. Además de las clases teóricas, la Barcelona Finance School, IEF, proporciona acceso a una amplia gama de recursos y tecnologías financieras avanzadas que incluyen pues, plataformas de trading en tiempo real, bases de datos de investigación financiera, simuladores de gestión de cartera, etc. Esta metodología pues, fomenta el desarrollo de habilidades analíticas, resolución de problemas y toma de decisiones informadas, pues todas ellas competencias realmente valoradas por las empresas financieras. El programa está acreditado por la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores y al mismo tiempo el máster también pues, prepara para la obtención de 4 certificaciones que son necesarias para trabajar, para desarrollar una buena carrera en el ámbito financiero. Estas certificaciones son, por un lado, el CEFACIA, la certificación que emite el Instituto Español de Analistas Financieros y EAF, pues para poder trabajar sobre todo como analista financiero. También prepara para la obtención de la certificación European Financial Advisor, EFA, de EFPA España, una de las principales organizaciones acreditadoras a nivel mundial. También permite la obtención de la certificación ESG Advisor en finanzas sostenibles de la misma EFPA España, una certificación pues, cada vez más solicitada por las entidades financieras porque se ha incrementado el nivel de exigencia que éstas tienen por parte del regulador y este es uno de los aspectos que tiene más importancia en la actualidad. Y por último, pues también permite la obtención de la certificación LCCI, la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario que controla y que regula el Banco de España pues, para trabajar con toda la normativa vinculada al crédito inmobiliario. En relación a la empleabilidad de este máster, bueno, el perfil del alumno que se matricula en el máster en finanzas de la Barcelona Finance School, pues son personas que ya tienen una titulación universitaria y algunas de ellas pues también ya tienen experiencia profesional en el mundo de las finanzas. En este máster, en definitiva, pues aportamos las dos cosas que buscan las entidades financieras en las personas que quieren contratar, ¿no? Lo primero, pues es que sepan del negocio, que sepan de las operaciones que tienen que llevar a cabo en el desempeño de su trabajo, es decir, conocer en profundidad el funcionamiento del sistema financiero y de los mercados. Al mismo tiempo, como hemos comentado antes, pues el sector financiero es un sector muy regulado que pide, que exige que sus profesionales estén certificados por parte de las entidades supervisoras y en este caso, a lo largo del máster, se prepara para la obtención de las 4 certificaciones básicas que he mencionado, que te pueden abrir las puertas a la mayoría de entidades financieras, ¿no? Todo ello ha llevado a que con este máster tenemos ya un 100% de empleabilidad, ¿no? Es un tema muy interesante que tenemos también como valor, pues es el programa de prácticas. El programa de prácticas se realiza a partir del segundo semestre en empresas e instituciones del sector financiero. El Instituto de Estudios Financieros y la Barcelona Finance School tienen una red de
de relaciones institucionales con las principales entidades financieras del país, con lo cual tenemos acceso a que nuestros alumnos puedan hacer prácticas, puedan desarrollar sus prácticas profesionales en estas entidades, ¿no? En conclusión, estas prácticas pues, permiten introducir al alumno en el mercado laboral, en el área de la gestión financiera y bueno, son muy útiles. El IEF goza de un patronato en el que figuran entidades financieras reconocidas y, por otro lado, pues también todo el ecosistema de empresas e instituciones que el IEF pone a disposición pues para que los alumnos puedan realizar sus prácticas. Por otra parte, una vez terminado el máster, los alumnos se registran en la comunidad alumni y desde allí se canalizan y se comunican las ofertas de trabajo altamente especializadas dentro del sector financiero que las distintas entidades envían al Instituto de Estudios Financieros. Los alumnos entonces deciden si quieren aplicar y presentarse a estas oportunidades laborales. Podéis ver algunas de las posiciones, de las salidas profesionales pues, más comunes que se abren a los alumnos tras finalizar la formación, como veis todas ellas vinculadas pues, al mundo financiero. Y bueno, aprovechando pues, que tenemos en esta sesión a Mario, pues Mario, pues cuál es tu perspectiva profesional del máster, pues como profesor que eres y exalumno del propio máster. Sí, sí, tengo esa doble, ¿no? Esa doble característica. Yo fui, creo, de los primeros, ¿no? De las primeras promociones, alumno del máster, y desde el 2005 pues soy profesor del mismo, ¿no? Mi conocimiento pues es desde la gente que hizo la promoción conmigo, ¿no? Y cómo ha evolucionado profesionalmente, hasta alumnos que he tenido, hemos compartido aula con ellos durante los últimos 15 años, que los he visto evolucionar y luego me los he encontrado pues, en el mundo profesional en numerosas ocasiones, ¿no? Desde directivos de entidades financieras, desde gestores de renta variable, de renta fija, desde gente que está dedicada al capital riesgo, pero la verdad es que mi sensación es, siempre ha sido muy positiva, ¿no? Desde mi propia persona, desde mis compañeros que compartimos aula pues, hace más de 20 años y después, como os digo, los alumnos que hemos ido teniendo en el máster y hemos visto crecimiento profesional al cabo del tiempo y la verdad es que es una satisfacción, ¿no? A veces lo comento con algunos de ellos. Perfecto. Muchas gracias, Mario. Bueno, para terminar, también me gustaría mencionar que la Barcelona Finance School y el Instituto de Estudios Financieros pues tienen un acuerdo con el Banco de Sabadell, por el cual se ofrecen condiciones de financiación muy favorables para todos nuestros alumnos, que podéis consultar en un simulador que encontraréis en la página web de la Barcelona Finance School. Y también, como podéis ver, pues tenemos 4 líneas de becas que se pueden ajustar a vuestra situación, a vuestro expediente académico. Tenemos la beca Junior, la beca Excelencia, la beca Growth y la beca Women and Finance, ¿no? Aquí se mencionan las entidades financieras que están en el patronato del IEF, la propia Generalitat de Cataluña como presidenta del patronato y luego pues las principales entidades financieras como CaixaBank, el Banco de Sabadell, el Banco Santander, la Caja de Ingenieros o el Instituto Catalán de Finanzas. Podéis realizar la consulta sobre cualquier tema relacionado con el programa de becas, etcétera. Nuestro equipo de información, pues que está a vuestra disposición en estos teléfonos y correos de contacto que podéis ver. Y bueno, pues cerraríamos aquí lo que es la presentación sobre el máster en finanzas del IEF. Y abrimos unos minutos por si ha habido pues alguna pregunta o información de la audiencia que quiera que ampliemos. Bueno, tenemos una pregunta de María que nos pregunta un poco por los grados de procedencia, ¿no? de la mayoría de alumnos del máster. Bueno, la mayoría de alumnos del máster vienen de los grados de económicas y de ADE.
también de ingenierías y matemáticas, pero también suele haber alumnos que vienen pues, de derecho, ciencias políticas y otras ciencias sociales, ¿no? Y ya por mi parte, pues ya termino la explicación. La verdad que daros muchas gracias a todos. Darle enhorabuena a Mario Sanz por la masterclass, por su ponencia, pues que ha sido verdaderamente interesante, con contenidos muy relevantes y que nos ha aportado mucho, y además siempre con ese tono de claridad y de sencillez que hace que todo sea realmente mucho más entendible y comprensible. Y de verdad, muchas gracias, Mario, ha sido un gran placer. Gracias a vosotros. Muy bien, pues cerramos aquí la masterclass. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y esperamos veros en otra ocasión. Muchas gracias.